buenos días, amigos. Estamos nuevamente aquí en su programa Desafío, contando con el análisis profundo y oportuno de nuestro amigo, el maestro Rafael Loret de Mola. ¿Cómo está? Buenos días, maestro. Mucho gusto saludarte, el amor, como siempre, con mucho entusiasmo, con ganas de que lo que comentemos aquí se observe como una crítica constructiva y no destructiva, aunque en este momento, ser demasiado optimista podría parecer demagogo. Así es, pues dentro de todos los optimismos que debemos de tener los mexicanos, también se acerca el miedo, yo creo, en este momento a los defeños, a nuestros amigos de la capital de la República, con las amenazas que entrarán los sicarios a acercarse al Distrito Federal. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, recordarás que hemos comentado en varias ocasiones del gran riesgo que significa el hecho de que haya grupos radicales que cada vez más están teniendo y trabajando y moviéndose con una absoluta impunidad. Hablábamos de los grupos que se llaman anarcos, de los radicales que suelen acompañar las manifestaciones callejeras en el Distrito Federal, y que esto nos remontaba a un escenario distinto a lo que eran los anarquistas de la época posrevolucionaria, que tenían un proyecto que significaba el bien individual, la conciencia absolutamente libre, sin tener ningún tipo de atadura ni con el gobierno, ni con la iglesia, ni con ninguno de los grupos de presión. Pero los anarquistas del presente se pueden identificar también con los terroristas que han azotado a Europa y a Asia y a los Estados Unidos. En México se ha sostenido que no ha habido actos terroristas. ¿Y cómo podemos llamar, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente con algunas tiendas llamadas de conveniencia? Estos son actos terroristas, o que se ponga, el nombre al santo, que si son los templarios, que si son fulano o mengano, pero en sí representan actos terroristas tan serios como los que cometieron los etarras, por ejemplo, en España, cuando atacaron un hipermercado, así se llamaba, en Barcelona, o cuando atacaron las plazas públicas, los bares en Madrid. Es muy parecido el movimiento, es muy parecida la actitud, además manejando siempre, y esto lo reitero, un lenguaje subversivo, socializante, en el sentido de que nosotros sí vamos a apoyar a la gente segregada a la que el gobierno no le ha hecho caso a través de los tiempos. Esto es bastante peligroso, sobre todo porque ahora comienzan a haber amenazas, como también comentamos hace unos días, en el sentido de que parece que la idea es ir asfixiando al Distrito Federal para poder entrar a la capital de la República y comenzar a cometerse estos actos anarquistas, terroristas, o como queramos llamarles, que pueden cabeza a la sociedad metropolitana. Si hablábamos el día de ayer del famoso canal de las drogas que podría extenderse de Tamaulipas a Michoacán, es lógico que podamos entender que puede haber un brazo de estos poderosos cárteles, tanto el del Golfo como la Confederación de Sinaloa, que pudiera llegar a la Ciudad de México. De hecho, cuando estaban cadáveres en Monterrey y en otras partes del país, hubo un incidente en el que en la Ciudad de México, en las afueras, y más bien todavía en el Estado de México, por ahí por el rumbo de Naucalpan, hubo un colgado ahí de un puente peatonal, y esto parecía indicar que por ahí se iban a ir los narcotraficantes, es decir, por el hecho de sembrar terror, el hecho de que la ciudadanía estuviera completamente atemorizada frente a lo desconocido. Sin embargo, no se dio tal circunstancia, no se dio tal condición. De repente la Ciudad de México comenzó a ser, aunque parezca increíble, después de haber sido la ciudad con más violencia en el país, exceptuando Ciudad Juárez, se convirtió en la ciudad en donde menos delitos se cometen en relación con la población, es decir, menos delitos por cada 100,000 habitantes, que es como se mide más o menos. Así es, a proporción. El número de homicidios. Y bajó considerablemente la tasa, al grado tal de que la Ciudad de México se ubica ya más bien en un promedio en la tabla mediano, es decir, a la mitad de la tabla. Así es. Esto significa que por alguna circunstancia dejaron a un lado a la Ciudad de México, que ya no era el paso conveniente para los narcotraficantes, que no les convenía a al interior
interior de la capital del país, porque no tenían salidas fáciles. Era muy fácil detectarlos y detenerlos y ubicarlos. Por eso dejaron a un lado a la Ciudad de México, pero ahora vienen las amenazas. Y las amenazas se pueden concretar no en actitudes de enfrentamientos callejeros entre grupos de narcotraficantes y el ejército o la marina, sino más bien anarquistas, como queramos llamarle, que podamos observar en distintos centros comerciales, en distintos sitios en donde hay concentración de población. Esto es lo que es peligroso para el Distrito Federal. Claro que Me parece que por ahí van a comenzar estos individuos a tratar de desestabilizar por completo a la capital del país, como ya están anunciando, lo que me pone francamente en alerta, la Mora. Hay que estar alerta y bueno, se siguen dando también y está como punto también en la mira la Conte para tomar de nuevo el Monumento a la Revolución. Esto también pues está... ¿Ya se extendieron otra vez, la Mora? ¿Qué tal? Un suspiro, el supuesto acuerdo con el gobierno del Distrito Federal. Sí, ya no nos gobierna nadie aquí en el Distrito Federal, porque Miguel Ángel Mancera Espinosa, que comenzó con buen pie y del que se decía que podía ser el tercer hombre o el caballo negro en la disputa por la candidatura de la izquierda entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, resulta que se ha quedado muy rezagado. Tan rezagado como sus adorados Pumas, nuestros adorados Pumas, porque yo también soy partidario de este equipo, y lamentablemente Miguel Ángel Mancera parece que está en la cola de la tabla de posiciones y en la cola de la credibilidad pública, porque no mantiene sus decisiones, no asegura sus decisiones, no busca una salida, digamos, digna a un conflicto que ya se extendió por demasiado tiempo y que ya no es posible seguir manejándolo a través de un diálogo al que se niegan los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así es. Yo creyera que los líderes de la CENTE están dispuestos a dialogar con el propósito de que cada una de las partes tome condiciones y acepte concesiones de una y otra parte, es la única manera en que un diálogo puede fructificar, pues entonces estaríamos insistiendo en que volvieran a la mesa del diálogo. Pero son los mismos dirigentes de la gente los que no quieren hablar de este tema, no quieren debatir, simplemente quieren protestar, simplemente quieren mover a sus maestros para que continúen afectando la vida de miles y millones de escolapios en todo el país y además la vida urbana de la capital del país. Esto me parece terrible porque nos da muestras de que nuestro gobierno está paralizado, de que no sabe cómo salir de este embrollo, de que está angustiado y que va creciendo este elemento que se llama ingobernabilidad, que nos debilita profundamente frente a las presiones del exterior, amor. Sí, en verdad esto es terrible lo que está sucediendo ahora y lo que se está también manifestando ante, no sabemos, pero en el caso de las tiendas conocidas como Oxxo, que bueno, son de empresarios importantes de Monterrey, como usted lo sabe, han estado, no sabemos, o usted no sé qué opine al respecto, pero han sido saqueadas e incendiadas. No sabemos si esto es a causa de amenazas o extorsiones por parte de los templarios. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que son avisos muy claros. Estamos hablando de que los Oxxos forman parte de la muy importante empresa multinacional que es Pensa, que vino de la gran fortuna de Eugenio Garza Sara, efectivamente de Nuevo León, y que ahora intenta subir a doña Eva Gonda Rivera. Estamos hablando de una fortuna de 6.600 millones de dólares, que lo sitúa a esta señora y a la familia de don Eugenio en el cuarto sitio entre las mayores fortunas de nuestro país. Por supuesto que no hay que olvidar que también esta empresa es la que distribuye y administra pues a una firma refresquera que es la más conocida en el mundo. Para no darle publicidad no la menciono, pero ya es evidente que todos sabemos de qué se trata. Así es. Y que esta enorme fortuna
pues también se capitaliza a través de estas tiendas que se llaman de conveniencia. Yo no sé por qué dicen de conveniencia, porque a la larga pues no resultan más baratas que otras, pero bueno, finalmente así se les conoce. Y han adquirido estos elementos, este grupo, a las tiendas que tú mencionas, y que realmente estas tiendas OXXO pues están muy a la mano. En algunos casos, yo he escuchado, por ejemplo, que en ciudades como las de Tamaulipas, como las que están en la frontera norte del país, dentro del estado de Tamaulipas, estas OXXO se caracterizaban por ser las únicas que se mantenían abiertas en los lugares, en las ciudades de mayores conflictos. Ciudad Mier, por ejemplo, en donde prácticamente hay una despoblación ya generalizada como consecuencia del permanente golpeteo, de la permanente guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas. Vas a esa ciudad y ves pintas que dicen viva el cártel del Golfo, vivan los Zetas, y la gente pues se ha ido a otros sitios porque ya no podía soportar esta constante metralla en el día, en la noche, al amanecer, a todas horas. Así es. Y finalmente los OXXO eran los únicos que estaban abiertos, por los que se empezó a mencionar que eran pues los que dejaban los narcos tranquilos, estas tiendas, porque de alguna manera tenían participación en ellas. Si esto es así, pues es muy grave que FEMSA haya obtenido dineros sucios provenientes del narcotráfico, y seguramente la reacción contra estas tiendas es precisamente producto de alguna ruptura, de alguna actitud por parte de este importante consorcio frente al flagelo del narcotráfico. Es decir, ya sea que se hayan inclinado por uno u otro de los grandes grupos, de los grandes cárteles, o bien que se hayan decidido salir por completo de este escenario por instrucciones superiores, y para evitar que avancen estos grupos que eran tolerados, porque esa es la verdad, y se siguen tolerando en muchos casos. Así es. Precisamente para evitar mayor violencia. Pero los atentados terroristas o anarquistas, repito otra vez la calificación, nos demuestran que hay ahí un enorme agujero negro que no sé cómo se va a poder cubrir. Sí, además de ver que algo insólito que se puede decir con claridad, 85 millonarios en México ganan más que la mitad de la población que tenemos en el país. Imagínate qué dato más espeluznante, ¿no? Es decir, tenemos a un grupo de millonarios muy ricos, pero muy ricos, en la lista de Forbes, la encabeza por supuesto Carlos Slim Gelú, luego viene Alberto Valleres, luego viene Germán Larrea Mota Velasco, luego pues la señora que acabamos de mencionar, Eva Gonda, luego viene Ricardo Salinas Pliego. Digamos que esos son los 5 más importantes dentro de las grandes fortunas en México. Pero ¿cómo es posible que 85 personas y familias sean más, tengan más capital y aglutinen más capital, más ingresos y más fortaleza que que la mitad de la población de nuestro país? Así es. 85 multimillonarios ganan más que la mitad de los mexicanos. Hablando de casi 50 millones o más de 50 millones de personas. Estamos hablando pues aproximadamente de 55 millones, calculando que el último censo habló de 110 millones de mexicanos. Así es. Pero acuérdate que fue lo muy recortadito, porque ya al intervenir el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en esto de los censos, pues se adecentó un poco, hubo mayor pulcritud y se redujo un tanto la población estimada. Sin embargo, pues somos 110 millones y ahí estamos. Entonces, si hablamos del 50%, estamos hablando de 55 millones de personas que en conjunto ganan menos que 85 grandes empresarios. Esto, como se vea, es un detonante contra la seguridad social. Completamente. Es un detonante contra la paz pública, porque obviamente aquellos que no tienen suficientes ingresos, que son marginados, aquellos que no tienen manera de ganarse el sustento cotidiano, pues son muy cercanos a la posibilidad de ser cooptados por las grandes bandas, por los grandes cárteles, por los grupos delincuenciales, y a ellos se van con mayor facilidad que con el ejército, por ejemplo, que utiliza las mismas vías
los mismos personajes, es decir, a los más necesitados, para reclutarlos. ¿Qué prefieren una gente que vive en la miseria y que no tiene posibilidades de futuro? Los narcotraficantes que les ofrecen una riqueza casi inmediata o asumir por un sueldo miserable la posibilidad de jugarse la vida como soldado. Así es. Es evidente cuál es la respuesta, ¿verdad? Así es, maestro. Y bueno, seguimos en el caso del Vaticano, pero ahora con las preferencias sexuales que están de moda no solo en el mundo, también ahí el caso gay en el Vaticano. ¿Usted qué opina sobre estas nuevas facetas que está viviendo? A mí me parece extraordinario que el Papa Francisco, por primera vez en la historia del Vaticano, de la Santa Sede, como queramos llamarlo, a los eclesiásticos no les gusta, sino de Santa Sede, porque piensan que con esto se reduce la condición del Papa como jefe de Estado, y por eso prefieren referirse al Estado Vaticano, que sea el más pequeño del mundo, pero con una enorme influencia y con una enorme riqueza. El Papa Francisco fue el primero en poner cascabelas y decir no debemos ir soportando esa enorme abominación que significa el tener dentro de la iglesia a en sus imágenes de la institución y que además no han sido castigados. Esto es muy sencillo de resolver, el amor. Es muy fácil de resolver. Simple y sencillamente a los sacerdotes, a los obispos, a los... Estamos teniendo problemas con la señal. ¿Ahí estamos? Sí. Continuamos, maestro, sí. Yo les digo, si me escuchan. ¿Hola? ¿No? No, está. Continuamos. Decía yo que la forma de resolver este problema es que a los sacerdotes, a los obispos y a los cardenales se les trate con el mismo rigor. Fíjate que hace algún tiempo, 2 o 3 años, cuando el obispo de Catepec, entonces obispo, se está cortando. Muy lejano, hubiera tenido muchísimo. Vamos a continuar. ¿Me escucha bien? Yo lo escucho perfectamente. Ok, si puede ponerse pegado más a una ventana o algo que nos pueda dar una mejor señal. Ok, continuamos, maestro, por favor. Bueno, entonces te decía yo que en este aspecto, pues es muy importante que el Papa Francisco no se quede en las palabras, que actúe, que le pida al mundo, no le brinden, es casi como a un asesinato. Así es. Así debe regularse. Así es, pues de la misma manera como proceden los derechos humanos. Y por otro lado, ya hablando del clima en el mundo, las grietas de la atmósfera que aparecen. Bueno, lo que pasa es que es evidente que ha habido ya un cambio climático, ¿no? Hablando del carácter de los seres humanos, porque es obvio que cuando cambia el clima, cuando tienes frío, pues te abrigas, cuando tienes calor, te desayunas. Pero en estos momentos no sabes qué es lo que vas a esperar durante el día. Estás en un estado estás inquieto, estás molesto, y esto se refleja en todo el planeta. Ha habido temperaturas récord en el noreste del continente, es decir, la parte del norte de los Estados Unidos y del sur de Canadá, en donde se han alcanzado temperaturas insólitas de menos 30 grados centígrados. Sí. Esto es algo que parece increíble. Ha habido nevadas también, en donde nunca había ni siquiera sentido un poco de frío la población, como es en el caso de África. Ha habido grandes desbordamientos de ríos, inundaciones en Europa. Lo que nos ha pasado a los mexicanos no es parte de la casualidad, sino que es consecuencia también de estos cambios más graves, las catástrofes naturales, y menos la capacidad de reacción de nuestro gobierno frente a cuestiones como la famosa tormenta tropical Miguel o el huracán Ingrid, que prácticamente destruyeron nuestras costas el año pasado. ¿Qué va a pasar en el 2014? Porque van a haber más huracanes, que van a haber más tormentas tropicales y que estamos menos
preparados para recibirlos, aunque por la cultura de la catástrofe en nuestro país, pero se nos olvida pronto. Por ejemplo, cuando ocurrieron los terremotos de 1985, miles y miles de familias se fueron del Distrito Federal atemorizadas. Y miles de familias ya regresaron al Distrito Federal el 90%. Se nos olvidó que puede ocurrir una catástrofe similar en 1985 y que además va a ser unas consecuencias aún más graves, porque si me pongo a revisar algunas colonias, por ejemplo aquí en áreas del norte de México, nos damos cuenta de que los grandes capitales que provienen sobre todo de España y de la colonia israelita, nos están invirtiendo millonadas en edificios altísimos que probablemente tienen un terremoto característico en 1985 de casi 8 puntos en la escala Richter. Esto es parte también del descuido gubernamental, de la corrupción política, del mal gobierno, un gobierno irresponsable que ha estado girando licencias por todas partes sin percatarse en el enorme riesgo de que están poniendo a las humanas en la metrópoli. Sí, finalmente esperando que la sociedad mexicana, como siempre, salga al quite y resuelva como emergente estas situaciones de humanidad que se le llaman en su momento, maestro. Pues sí, serán los pocos pueblos mexicanos siendo más eficaz en su reacción que el gobierno de México, como ocurrió en el 85, cuando el gobierno de la Marina, cuando fijaron el plan de NPS y el ejército comenzó a tomar el control de la situación. Ya era tarde porque ya la gente estaba trabajando en los escombros, escarbando, tratando de rescatar a las víctimas, y esto nos hace ver pues la densidad, la vulnerabilidad en la que estamos todos los mexicanos. Es correcto, y ya para terminar con este poco tiempo que nos queda, ya viene la época de carnavales, y entre ellos pues tenemos el carnaval de los gobernadores. Amor a este tema, porque ¿qué ha pasado con la famosa Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO? Era un contrapeso importante durante los gobiernos panistas, los gobernadores eran de extracción priista. Una vez que hubo la alternancia a favor del PRI, entonces estos elementos, estos gobernadores comenzaron a retraerse. La CONAGO no sirve para nada. Y es el momento también de que alguien empiece a expresar que es necesario reconstruirla, renovarla y hacerla presente en las grandes decisiones nacionales. Ahora se puesto de acuerdo para tratar de evitar lo que ellos llaman la operación cucaracha, que consistiría en que poco a poco los narcotraficantes de Michoacán vayan cruzando los límites de las entidades limítrofes y lógicamente armando grupos de violencia en todas estas entidades y en las más cercanas. No descarto la posibilidad de que lleguen a Morelos o a Por Puebla, supuesto. que no sean entidades limítrofes de Michoacán, pero que obviamente están cerca de la zona de mayor conflicto. Y entre los que sí están cerca, pues está Jalisco, está Colima, está Guanajuato, que son entidades, está el Estado de México incluso, que son entidades que pueden ser fácilmente infiltradas por el narcotráfico, en donde de hecho ya funcionan varios cárteles del narcotráfico, en esto que yo he llamado el canal de la droga, que va de Michoacán a Tamaulipas, recorriendo una enorme cantidad de entidades del país, digamos un tercio de entidades del país. No estamos en una situación fácil. Creo que el gobierno se la está jugando el todo por el todo en este año, y es el momento de que también los mexicanos hagamos una especie de acto de contrición para saber de qué manera podemos evitar que este asunto, que este tremendo problema del narcotráfico empiece a cesar. Por ejemplo, un detalle simple, las películas piratas. Ya es evidente que las películas piratas están controladas por el grupo criminal de los Zetas. Es correcto. Si quieren ayudar a los Zetas, pues sigan comprando películas piratas. Si no quieren ayudar a los Zetas, no lo hagan. Esto es algo que un ciudadano puede resolver en su conciencia. Una de tantas cosas. Hay que tener cuidado en dónde comprar.
hay que tener información acerca de a qué empresa acercarse, porque resulta que aquellas que están infiltradas, pues debieran tener conocimiento profundo de ellas. Y esto es algo que el gobierno debiera informar antes de estar publicando listas de morosos que deben 1,000 pesos al fisco. Así es. Maestro, pues seguimos y seguiremos levantándole el oído, los ojos y la conciencia a la ciudadanía por medio de todo este análisis tan oportuno yo creo que para todos los que nos están escuchando en este momento, y bueno, pues seguir permeando la información como debe de ser, estar alertas y, como usted dice, a ver qué solución podemos poner la ciudadanía, ya que con el gobierno no contamos mucho, pero a ver qué estrategia pudiéramos hacer los ciudadanos para cesar esta situación tan terrible que nos marca y nos acosa el narcotráfico. Uno de los grandes parapetos que puede tener la sociedad mexicana es la información veraz, el acercarse a aquellos periodistas que crean, los que leen, los que escuchan y los que ven la televisión, que crean todos ellos que tienen todavía autoridad moral. Digo todavía porque es muy difícil ya encontrar a periodistas que estén libres totalmente de pecado, como diría la Biblia. Así es. Pero de cualquier manera los hay, y hay que saberlos encontrar y hay que saberlos seguir, escuchar, buscar la información que a lo mejor no está en los periódicos, que a lo mejor no está en la televisión o en el radio, pero que puede captarse a través de espacios de libertad como este que estamos tratando de inaugurar, el amor, no solamente en Radio 5 Morelos, sino también a través de las redes sociales que tienen cada vez una mayor importancia. Así es, y sobre todo también comunicarle a todo nuestro público cuándo tenemos próxima fecha de presentación del Despeñadero, aprovechando que estamos aquí transmitiendo en este momento y pudiéramos invitar a nuestro público. No sé en qué estado estará próximamente, maestro. Bueno, en este momento no tengo alguna fecha específica. Estaré en Tlaxcala, pero no presentando Despeñadero, renovando la conferencia dentro de unos días. Luego pues nos iremos a algunas otras partes del país. Tengo una invitación para ir a Colima, ahí podré presentar Despeñadero, pero está un poquito lejos. Si es que nos dejan los narcos que como cucarachas van pasando de Michoacán a Colima, pero intentaremos que sí podamos llegar a Colima y trataremos también de ir a Querétaro en fecha próxima. Bueno, pues quien quiera adquirir el libro El Despeñadero, pues estamos aquí en contacto en las redes sociales, donde les podemos contestar, por supuesto, sus preguntas, y si en algún estado de la República tiene el interés de hacer esta presentación, yo se les recomiendo muchísimo, es muy interesante, hay mucho que aprender y mucho que leer sobre todo este recorrido que han hecho nuestros partidos y la vida de la presidencia y de muchos Despeñaderos. Fíjate una cosa, amor, que ahora que he releído un poquito Despeñadero, que salió ya hace algunos meses en México, me doy cuenta de lo que dice este libro, pues se está cumpliendo en la realidad que estamos tratando ahora los mexicanos, y que puede seguir cumpliendo, no porque yo desee que así sea. Yo di una alerta, di una llamada de atención, un bocinazo, algunos me escucharon, otros desgraciadamente no, y pues las cosas desgraciadamente se van confirmando, no porque yo sea divino, sino porque he tratado de analizar por un ejercicio de perspectiva las cosas que están ocurriendo en nuestro país. No hay nada que yo desee más que volvamos a un escenario de tranquilidad, de paz social, en donde el trabajo esté asegurado, donde la salud de los que también, donde la alimentación se distribuya correctamente de manera equitativa también, ¿no? Claro. Equitativa a todos los mexicanos. Este será, digamos, el objetivo principal que debemos luchar todos, amor. Así es, ese es el trabajo y eso es precisamente el ejercicio que hacemos en conjunto. Yo en lo personal le agradezco como siempre todas las mañanas que usted apoya a la información clara y precisa, sobre todo en este análisis. Bueno, a mí me entusiasma muchísimo esta posibilidad y esperamos seguir en contacto el día de mañana, amor. Por supuesto que sí, maestro, muchísimas gracias, le deseo un excelente día, bonito miércoles para todos. Esto fue Desafío. Hasta luego.